Bueno, entonces el tema que nos reúne hoy es el manejo ortésico en el manejo del artritis reumatoide, específicamente a nivel de la mano. La artritis reumatoide, como ya conocemos, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad autoinflamatoria, crónica y progresiva, con diferentes ritmos de progresión para cada sujeto y dependiendo de algunas variables autoinmunes que no son motivo de esta charla. Los cambios inflamatorios ocurren a nivel de las articulaciones, con erosión osteocondral, con proliferación sinovial y con degeneración de las estructuras no solamente intraarticulares, sino también extraarticulares, que son los tendones, las vainas que están aledañas y los ligamentos capsulares. Esto produce una serie de efectos. ¿Qué pasa? La articulación va a presentar una laxitud ligamentaria que la va a llevar a ser inestable, puede presentar subluxación o luxación dependiendo de cada nivel hacia un sitio específico, más frecuentemente, aunque se pueden presentar diferentes deformidades, y se va a presentar un imbalance musculoesquelético derivado pues, de esta laxitud de tendones, de vainas, cambios en la alineación articular y, por supuesto, de los espasmos producidos por el dolor. En cuanto a la mano, vemos que la mano tiene una amplia variedad de funciones. Tenemos tres arcos principales en la mano, un arco transverso distal que se compone a través de las cabezas de los metacarpianos. Este arco tiene unas estructuras fijas, por decirlo de alguna manera, que son el segundo y el tercer metacarpiano, unas estructuras semimóviles que son el cuarto y quinto metacarpianos y una estructura móvil que es el primer metacarpiano. A partir pues, de los movimientos de flexión y extensión se van a presentar abovedamientos o aplanamientos del arco. El arco longitudinal es el arco que se forma a través del tercer rayo a través del segundo rayo y es básicamente el arco que da la función del agarre. Y el tercer arco es el arco transverso proximal a través del cual pasan estructuras nerviosas, tendinosas y vasculares y cuya deformidad o alteración va a comprometer o puede comprometer potencialmente estas estructuras. La anatomía de superficie es muy importante en el manejo ortésico de la mano porque nos va a servir para determinar los límites de la aplicación ortésica. ¿Y por qué es importante conocer esos límites? Por el torque. El torque es la fuerza de movimiento rotacional que se va a aplicar a cada una de las articulaciones, hablando específicamente del manejo ortésico. Ese torque va a depender de dos factores principales. Entonces, el primer factor es la fuerza como tal, que va a ser la resistencia que le va a proporcionar determinado material a esa ortesis. Y el segundo factor es la distancia del brazo de momento o brazo de palanca, es decir, la distancia entre el punto del eje de rotación y el sitio o punto donde se aplica la fuerza perpendicular. Vemos acá en la imagen de la derecha la anatomía de la superficie de la mano. Vemos en el número 6 el pliegue palmar distal, que sería el límite para la aplicación de ortesis que no tengan el fin de restringir los movimientos de la articulación metacarpofalángica. Ya aplicaciones más distales a este punto van a comprometer la movilidad de la articulación metacarpofalángica, sobre todo para la flexión. En el número 8 tenemos el pliegue tenar, que va a ser el límite para la aplicación para evitar limitaciones en la movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana. Y a nivel de los números 1, 2 y 3 tenemos los pliegues interfalángicos de los dedos 2 a 5 y el número 4 y 5 los pliegues del primer dedo. Estos van a ser utilizados para la inmovilización de las articulaciones interfalángicas y de las metacarpofalángicas. También la anatomía de superficie conocer la anatomía de superficie nos permite evaluar una adecuada aplicación ortésica, ya que debemos evitar que se generen zonas de presión en las prominencias óseas, donde se encuentran las prominencias óseas a nivel de la mano. Tenemos la estiloides cubital, la estiloides radial, la superficie escafoidea, tenemos el tubérculo de Lister, los sitios de unión articular del primer dedo, trapecio metacarpiana, metacarpofalángica e interfalángicas, y las zonas dorsales de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de los dedos 2 a 5. En cuanto a la terminología ortésica, la terminología biomecánica convencional nos dice que llamemos a las ortesis como de acuerdo al sitio
en cuál están siendo aplicadas. Entonces tenemos órtesis de mano, órtesis de dedo, órtesis de muñeca-mano, órtesis de muñeca-mano-dedo, dependiendo pues de la extensión de cada una de las aplicaciones. La Sociedad Americana de Terapeutas de Mano sugiere una clasificación adicional, teniendo en cuenta que frecuentemente para la prescripción de órtesis de miembro superior se utilizan términos muy diversos y muchas veces no términos específicamente relacionados a la terminología biomecánica, sino términos, por decirlo de alguna manera, coloquiales o populares, como decir una órtesis en 8 o una órtesis para mano en garra, etc., sin que se especifique realmente qué es lo que se desea obtener con esa órtesis. A partir de esto, pues nos sugieren que hagamos algunas descripciones en la prescripción. Lo primero, la localización anatómica en la cual se va a aplicar, básicamente lo mismo que la terminología biomecánica. Lo segundo, la dirección o la posición, es decir, en qué sitio o en qué superficie va a estar aplicada la órtesis, si va a ser circunferencial, si va a ser aplicada a nivel volar, dorsal, radial o ulnar. Y los propósitos de la órtesis, que podríamos clasificarlos básicamente en tres grandes propósitos. El primero, generar inmovilización. El segundo, generar movilización, órtesis dinámicas. Y el tercero, generar restricción de movimientos específicos mientras se permiten otros movimientos. En cuanto a la evaluación del paciente con artritis reumatoide a nivel de la mano, debemos hacer una evaluación en varios niveles. El primer nivel, el nivel anatómico, evaluar las deformidades que se presenten. En el segundo nivel, el nivel de la patomecánica, es decir, evaluar la funcionalidad y la movilidad y las desviaciones que se presenten con los movimientos específicos. El entorno de vida y trabajo del paciente, que nos va a ayudar a determinar qué tipo de requerimientos o necesidades va a tener este paciente, el apoyo social, la capacidad cognitiva y el estado financiero para determinar la idoneidad para la prescripción de órtesis y de determinadas órtesis específicas, como puede ser un anillo en 8 de plata. A nivel de la muñeca, la artritis reumatoide presenta una afectación en 95% de las personas en algún momento de la vida, una afectación bilateral. Las alteraciones patomecánicas que se presentan a nivel de la muñeca son la subluxación volar de la primera fila del carpo, el desplazamiento radial de la primera fila con desplazamiento ulnar compensatorio de la segunda fila, la subluxación dorsal del cúbito y como compensación la subluxación palmar del tendón del extensor carpio ulnaris. Además de eso, todas estas alteraciones en conjunto van a generar una inestabilidad en la muñeca, una desviación radial y una potencial inestabilidad a nivel intracarpo que puede llevar a un colapso escafo semilunar, como vemos en esta imagen, en la cual el hueso grande se está colapsando en medio de los dos huesos. Las órtesis que podemos utilizar a este nivel son de diferentes tipos. La órtesis estática de muñeca con extensión de 10 a 30 grados, se han descrito en varios artículos. Básicamente el propósito de esta órtesis es generar una inmovilización en una posición funcional para el uso de los segmentos articulares distales. Pueden ser órtesis de tela aplicadas con placas metálicas volares o pueden ser órtesis semirrígidas con correas para sujeción. También se puede utilizar una órtesis de mano o muñeca-mano en reposo, la cual consiste de las siguientes posiciones en una mano anatómicamente normal: extensión de muñeca 10 a 20 grados, flexión metacarpofalángica 20 a 30 grados, flexión interfalángica proximal de 0 a 20 grados, el pulgar en posición de extensión y abducción y una ligera flexión de la metacarpofalángica e interfalángica del pulgar. Esta posición de reposo es relativa, ya que la posición de reposo se refiere a la posición que adopta la mano del sujeto al no ejercerle ninguna carga o actividad muscular. Eso quiere decir que un paciente con deformidad puede tener una posición de reposo distinta. Eso no quiere decir que no pueda ser corregida. Si es reductible, se puede optar por generar una órtesis de corrección. Sin embargo, la posición de reposo va a ser la posición pasiva de la mano y de la muñeca. También se pueden utilizar órtesis de compresión elástica o de tipo guante de compresión. Estas órtesis pueden aplicarse solamente a nivel de muñeca o pueden aplicarse a nivel de la mano también. El efecto que generan estas órtesis es una estabilización menor, en menor grado, y una compresión. Esto quiere decir que los pacientes que presenten cambios inflamatorios pueden beneficiarse de una reducción de edema y de dolor por la inmovilización.
A nivel de la articulación metacarpofalángica, 45% de los pacientes van a presentar compromiso de estas articulaciones en un seguimiento a 5 años. ¿Cómo es la patomecánica que conduce a estas deformidades? La patomecánica está basada en la forma en la que se insertan los tendones flexores a nivel de estas articulaciones o de los complejos ligamentarios de estas articulaciones. Entonces vemos que para las poleas flexoras los tendones se insertan de tal manera que generan una tracción en dirección ulnar y en dirección palmar, los músculos flexores de la mano. Cuando se presentan cambios degenerativos de la articulación, como en la laxitud de los ligamentos colaterales radiales y la laxitud de los ligamentos y las poleas de los flexores de los dedos, se va a generar una tracción no resistida hacia esa dirección y se va a producir una deformidad caracterizada por una subluxación palmar de las metacarpofalángicas y una desviación ulnar de estas estructuras. Además de eso, la desviación radial que se presentaba previamente en la muñeca va a generar una mayor carga de tracción ulnar en los tendones de manera compensatoria. Las ortesis que se utilizan para este tipo de alteraciones, desviación ulnar metacarpofalángica, son ortesis de mano de aplicación metacarpofalángica para restricción de la desviación ulnar, que pueden ser blandas, como observamos a la derecha, con fijaciones para dedos individuales, o pueden ser rígidas con articulación o sin articulación. Todo esto se debe especificar en la fórmula para asegurar que lo que se entrega al paciente sea lo que uno está solicitando o lo que está pensando realmente que debe tener el paciente. En cuanto al primer dedo, la patomecánica es que la degeneración de la articulación trapecio-metacarpiana genera una subluxación radial del metacarpiano, del primer metacarpiano, y esa subluxación radial va a hacer que el metacarpiano tome una posición en flexión y aducción. Esa posición en flexión y aducción va a generar cambios compensatorios a nivel distal, va a requerir una hiperextensión metacarpofalángica y una flexión interfalángica para lograr las actividades funcionales de pinza. Por otro lado, si no se presenta esta subluxación radial del metacarpiano a nivel de la trapecio metacarpiana, los movimientos de pinza repetidos asociados a los cambios degenerativos de la metacarpofalángica y la interfalángica van a generar una deformidad en butonier caracterizada por hiperflexión metacarpofalángica e hiperextensión interfalángica. Las posibilidades de manejo ortésico para este tipo de deformidad son la ortesis tipo espica de pulgar, que puede ser rígida o blanda, puede tener diferentes grados de extensión, puede incluirse la articulación de muñeca o no incluirse dependiendo pues, de los cambios que se estén presentando específicamente en el determinado paciente. Entre más extensión tiene, pues mayor inmovilización genera y va a restringir un poquito más pues, las actividades manuales. Una ortesis de aplicación de menor extensión va a generar una mayor movilidad a nivel de la mano, una mayor facilidad para las capacidades funcionales, pero la capacidad de movilización se va a ver disminuida por lo que hablábamos del momento o el torque. Otra ortesis que se puede utilizar es una ortesis estática de oposición del pulgar o de movilización en oposición del pulgar. Estas ortesis básicamente se pueden aplicar en ambos tipos de deformidad, butonier y cuello de cisne, ya que básicamente están dadas o su mecanismo está dado por la inmovilización del pulgar. Otras ortesis más específicas van a restringir un movimiento específico. Por ejemplo, esta ortesis de pulgar para restringir la extensión metacarpofalángica nos va a servir para qué tipo de deformidad? Pues para la deformidad que presenta hiperextensión metacarpofalángica, que es la de cuello de cisne. Otra opción de ortesis también puede ser una ortesis curvada que genere inmovilización o soporte a nivel de la metacarpofalángica y restricción solamente de la extensión interfalángica. Esta para la deformidad en butonier. Cuando las deformidades se presentan de manera aislada en las articulaciones interfalángicas, se pueden utilizar ortesis de inmovilización u ortesis de tipo anillo en 8 o de figura en 8 que vamos a ver a continuación.
Entonces vemos acá una ortesis de tipo anillo en 8, que tiene acá 3 zonas de apoyo, una zona a nivel dorsal de la articulación interfalángica y una zona distal y proximal palmar a esta articulación. Esto lo que va a generar es una restricción de la flexión de esta articulación. A nivel de segundo a quinto dedo, la patomecánica está principalmente por los cambios degenerativos que ocurren a nivel de esta articulación y específicamente por el compromiso de la laxitud ligamentaria del ligamento retinacular transverso, que tiene como función fijar las bandas laterales del mecanismo extensor. Entonces, cuando no se fijan esas bandas laterales del mecanismo extensor, pueden pasar dos cosas. Uno, las bandas se liberan y migran hacia dorsal. Esa migración hacia dorsal va a generar una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal y una flexión compensatoria de la interfalángica distal, y eso va a generar como producto final una deformidad en cuello de cisto. Cuando la migración de la banda lateral ocurre hacia palmar, es decir, la articulación interfalángica proximal se luxa a través de las dos bandas laterales, se produce un momento incrementado de flexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión compensatoria de la interfalángica distal, con un resultado de deformidad en butonier. Para este tipo de deformidades, la ortesis probablemente más utilizada es la ortesis de tipo anillo en 8 para la restricción de la extensión o de la flexión interfalángica proximal, específicamente pues para cada tipo de deformidad. Otro tipo de ortesis que se puede utilizar es una ortesis de apoyo de 3 puntos, que es de la que observamos en esta imagen. También se pueden utilizar las ortesis de aplicación de 3 puntos para reducir o corregir deformidades en el plano coronal, es decir, desviaciones radiales o ulnares de las articulaciones interfalángicas. Cuando se presentan deformidades múltiples, pues la prescripción se va a extender a múltiples segmentos articulares y va a requerir una descripción un poco más extensa. En cuanto a la revisión de la evidencia, utilicé esta estrategia de búsqueda. Realicé la búsqueda en 3 bases de datos: PubMed, Embase y Cielo. Acá vamos a presentar solamente la de PubMed. Tenemos el término mesh de artritis reumatoide, los términos mesh para mano, todas las articulaciones de mano, deformidades de mano, fuerza de mano, muñecas y articulaciones de muñeca. Los términos mesh de dispositivo ortésico, splint, cast, el término brace está incluido dentro de estos otros términos mesh. Además de eso, utilicé los términos splint con truncado y el término cast con truncado. Como resultado final tenemos la estrategia que está señalada en la zona inferior con los operadores booleanos y los paréntesis respectivos. La primera identificación de artículos me dio este resultado: 197 artículos en PubMed, 176 en Embase, 2 en Cielo. Y para la elegibilidad decidí incluir solamente artículos en inglés, español o portugués de tipo revisión sistemática o metaanálisis o ensayos clínicos. Aplicando esto tuvimos estos resultados, de los cuales se obtuvieron un duplicado en revisión sistemática y metaanálisis y 16 duplicados en ensayos clínicos. Excluí los los artículos que no contaran con pacientes con artritis reumatoide, que puede pasar, que contaran con un N menor a 20 o que tuvieran una población menor al 50% comprometida con artritis reumatoide. También excluí los artículos que no se dedicaran específicamente al manejo de la mano o la muñeca, los artículos que no tuvieran una intervención ortésica o la intervención ortésica fuera inespecífica o fuera un tratamiento coadyuvante, y los artículos en los que se presentaran terapias inyectadas o cirugías. A nivel de ensayos clínicos, además de estos criterios de exclusión, apliqué protocolos cualitativos y un artículo al cual no tuve acceso. Al final se incluyó un artículo de tipo revisión sistemática metaanálisis, 15 ensayos clínicos distribuidos de la siguiente manera: 7 orientados al manejo de ortesis de muñeca, 3 de muñeca mano, 1 de mano a nivel de metacarpofalángica, 3
para dedos a nivel de segundo a quinto y uno para el dedo pulgar. La revisión sistemática entonces básicamente evaluaba esto, la efectividad de las ortesis de trabajo en artritis reumatoide, a qué se hace referencia con ortesis de trabajo en este artículo, a una ortesis que sostiene la muñeca, es decir, genera algún grado de inmovilización y permite el uso funcional de la mano, es decir, el uso de esta ortesis está restringido a la muñeca, no tiene ninguna implicación en otros segmentos articulares. Fueron ortesis prefabricadas y a la medida los que se incluyeron en esta revisión sistemática, y los materiales que se utilizaron fueron tela, cuero y termoplástico. 10 bases de datos se revisaron desde el inicio de su generación hasta el año 2012. Se utilizó la metodología PRISMA y las herramientas de Cochrane para hacer la validación de los estudios, y al final se obtuvo por criterios de inclusión-exclusión similares a los que yo utilicé para la revisión, un total de 23 estudios con un N de 1492, de los cuales 9 eran ensayos clínicos aleatorizados. En cuanto a los niveles de evidencia, se utilizó la DD-COEN, que básicamente es una comparación entre las medias o promedios de dos grupos, ponderada por las desviaciones estándar de estos dos grupos. Entonces, básicamente nos va a hablar del tamaño del efecto. Una evidencia fuerte basada pues, en artículos de alta calidad nos indica que hay un tamaño de efecto grande, que es la interpretación de una DD-COEN de 0.7 a 0.8 para la reducción del dolor. Con evidencia moderada podemos decir que las ortesis de muñeca de trabajo mejoran la fuerza de prensión y pinza con una DD 0.3 a 0.4, que es un tamaño de efecto entre mediano y bajo, y que disminuyen la destreza manual con un tamaño de efecto bajo. No se encontró evidencia suficiente en cuanto a la funcionalidad de esto, principalmente porque hay múltiples estudios que reportan ¿cómo decirlo?, resultados contradictorios. Esos fueron los artículos de tipo ensayo clínico que fueron incluidos a nivel de órtesis de muñeca. El primero es de Bijhoff. Tenemos un N de 33 pacientes. En este no se escribió más acerca del tipo de pacientes o la descripción sociodemográfica de los pacientes. Se utilizaron dos intervenciones, la ortesis de muñeca de trabajo con una extensión de 10 a 20 grados y con la indicación de utilizarla por el mayor tiempo posible, comparado con un control sin ortesis. La duración de la intervención fue de 4 semanas y se encontró una reducción del 32% del dolor utilizando la escala visual análoga. Un aumento de la fuerza de prensión, aunque no fue estadísticamente significativo, y no se evidenciaron cambios en la destreza manual. En cuanto a aspectos cualitativos, se solicitó a los pacientes de este estudio que reportaran cuánto fue el tiempo promedio de uso de la ortesis que le dieron ellos. Entonces ellos reportaron un promedio de 11.4 horas al día. Pagnota en 2005 hizo un ensayo clínico de diseño cruzado con un N de 30, pacientes de en promedio 56.7 años, con 9.2 años de duración de la enfermedad desde el momento del diagnóstico, utilizando como intervención ortesis de muñeca de trabajo de tela con inserto metálico y como grupo cruzado una ortesis un grupo sin ortesis. O sea, el mismo grupo sin ortesis en un periodo distinto. Se hizo toda esta evaluación en 2 sesiones de 1.5 horas y lo que se encontró fue una reducción del dolor. No se encontró una diferencia en el rendimiento en las tareas utilizando un equipo específico para esta medición, que es el BTE, y se encontró una disminución en la percepción de dificultad en las tareas que se implementaron para el estudio. En 1995, un N de 69 pacientes evaluó la intervención de órtesis de muñeca de tela elástica con placa metálica, muy similar pues, a la ortesis de trabajo, y tuvo un control sin ortesis. Este fue un ensayo clínico aleatorizado, la duración de la intervención fue 6 meses. Se encontró una disminución del dolor estadísticamente significativa. Todos los que tienen acá tres cruces, 3 puntos, son cambios estadísticamente significativos. Los que tienen un punto son tendencias no significativas. Y se encontró un aumento de la fuerza de prensión y los efectos fueron solamente observados durante el uso de la ortesis sin encontrarse un efecto a largo plazo. Sin embargo, pues esto
puede no preocuparnos, ya que la indicación principal será durante los eventos de actividad de la enfermedad y durante las alteraciones patomecánicas de la enfermedad. McKnight, un ensayo clínico aleatorizado con un N de 30, pacientes entre un rango de 32 y 78 años, con un rango de duración de la enfermedad de entre un mes y 10 años. Se evaluaron ortesis de tipo guante de compresión de dos tipos comerciales, el Futuro y el Isotoner. Uno es de lana y acrílico y el otro es de nylon y spandex. Básicamente se evaluó el inicio de la intervención, 7 días con una ortesis, 7 días con la otra ortesis y 7 días sin ninguna de las dos ortesis. Para el periodo de uso de las ortesis, con ambas se encontró una reducción del dolor, una reducción de la rigidez y un aumento de la fuerza de prensión. Estas fuerzas de prensión son medidas con dinamometría o con un aparato específico que tiene como unas bolitas de goma, que es el vigolímetro. En cuanto a la comparación entre ortesis, no se encontró ninguna diferencia, es decir, cualquiera de las dos es válida para utilizar. Además de eso, se encontró una reducción en el edema. Estos tres ensayos que vemos acá básicamente comparan tres tipos de ortesis de muñeca comerciales, que son Futuro, Rolian, Alimed, Anatec y una ortesis de cuero. Estos fueron todos ensayos clínicos cruzados, es decir, los pacientes actuaron como su propio control para los diferentes tipos de ortesis. Las intervenciones fueron de 1 semana a 4 semanas y un seguimiento posterior a 6 meses. Los resultados fueron básicamente muy similares a los previos. Se encontró una reducción en la destreza de los dedos evaluada por un test de clavija y tablero, una disminución de la función manual. Sin embargo, estas pruebas podríamos decir que tienen una significancia clínica no tan relevante, ya que los cambios que se observaron en cuanto a las tareas específicas fueron de aproximadamente 1 segundo. Es decir, si el paciente se demora cortando una salchicha 15 segundos, pues ahora se demoró 16 segundos. Entonces no nos vamos a alarmar por eso, ¿verdad? Bueno, reducción del dolor, lo mismo, y aumento de la fuerza de prensión. Las ortesis entre sí no tuvieron mayores diferencias, excepto por la ortesis de tipo Rolian, que tuvo un efecto inicial de disminución de la funcionalidad y fuerza, que fue recuperado después de un periodo de entrenamiento. A nivel de las ortesis de muñeca mano, entonces tenemos órtesis de uso nocturno de tipo reposo y una órtesis de muñeca mano estática con muñeca neutra y flexión metacarpofalángica máxima tolerada de 60 grados e interfalángica máxima tolerada de 30 grados. El primer ensayo, un ensayo clínico aleatorizado de Silva, un N de 50, evaluó la ortesis a la medida hecha en termoplástico en posición de reposo anatómica contra un control utilizando la ortesis solamente durante las evaluaciones, es decir, se va a evaluar específicamente el efecto a largo plazo del uso de la ortesis. Y la intervención fue evaluada en una duración de 90 días. Se encontró lo mismo, reducción del dolor, reducción de la discapacidad, una mejoría en la función y una mejoría en la fuerza de agarre y pinza. El segundo estudio, Calinan, ensayo clínico cruzado, con un N de 39 pacientes, evaluó una ortesis con diseño de reposo versus una ortesis con el mismo diseño, pero blanda. Una fue rígida a la medida en termoplástico y otra fue blanda también a la medida, pero fabricada en algodón. Las diferencias que se encontraron fueron medidas en un periodo de 28 días, cada una de las intervenciones. Lo que se encontró fue una disminución del dolor medido por un mapeo que ellos diseñaron específicamente con 16 puntos de dolor para que señalara el paciente y unas escalas específicas de artritis reumatoide que son la AIMS-2. Para ambos tipos de intervenciones se encontró una reducción en el dolor. La función fue igual para ambos tipos de ortesis y para el periodo sin uso de ortesis. Y en cuanto al alivio de dolor, los pacientes reportaron mayor alivio con el uso de la ortesis blanda que con el uso de la ortesis dura. La mayoría de los pacientes
De igual manera, prefirieron el uso de la ortesis blanda que el uso de la ortesis dura. Adams, ensayo clínico aleatorizado, N de 120 pacientes distribuidos en un grupo de intervención de flexión metacarpofalángica de 60 grados e interfalángica en flexión de 30 grados con diseño estático versus el control sin ortesis. Este ensayo clínico hizo un seguimiento a 12 meses, encontrando una tendencia a la disminución de la fuerza de presión que no fue estadísticamente significativa, sin cambios en el dolor y la destreza manual. Ortesis de aplicación para la articulación metacarpofalángica, fueron evaluadas con un ensayo clínico cruzado con un N26, se evaluó una ortesis de mano de restricción de la desviación ulnar metacarpofalángica versus el mismo grupo sin la utilización de esta ortesis. En un periodo de 12 semanas se encontró que se disminuye el ángulo de desviación metacarpofalángica medido por radiografía en un promedio de 10 grados. La función no tiene ningún cambio relevante, al igual que la fuerza de agarre y la fuerza de pinza lateral. Y por último, la ortesis de pulgar fue evaluada por un ensayo clínico aleatorizado realizado por Silva con un N de 40 pacientes, en el cual la ortesis que se utilizó fue la que mostramos que tenía un diseño como espiral. Básicamente era una ortesis a la medida en termoplástico, con la articulación metacarpofalángica inmovilizada y con restricción de la extensión interfalángica. El seguimiento a 90 días demostró una disminución en el dolor medido por escala visual análoga, sin cambios en la fuerza de presión o la destreza manual. Me falta una. La ortesis de los dedos. Entonces, Van der Giesen hizo un ensayo clínico cruzado con un N de 50 pacientes, evaluando ortesis de tipo anillo de plata. Es la misma ortesis de anillo en 8, pero hecha en plata. Y la otra intervención fue una ortesis de dedo igual, con figura en 8, pero esta hecha en termoplástico, prefabricada. Una intervención con 12 semanas de duración, intercalando los grupos, mejor dicho, cruzando el grupo, demostró un aumento de la satisfacción con el uso de la ortesis de plata, que fue solamente evidente en el seguimiento a las 12 semanas. Se hicieron seguimientos cada 4 semanas, pero solamente a las 4 semanas se observó una ligera preferencia por la ortesis de anillo de plata. La destreza manual fue igual para ambos tipos de intervenciones. El anillo de plata versus... mentiras, perdón. Este fue un ensayo clínico no controlado, es decir, no tenemos ninguna referencia del el seguimiento o el efecto de no utilizar la ortesis. Acá solamente se describió a 12 meses qué pasa con los pacientes cuando utilizan una ortesis de tipo anillo de plata. Entonces, lo que reportaron ellos fue un aumento en la destreza manual medido por la escala de SOA y no reportaron cambios en ninguna otra variable. Por último, la aplicación de ortesis para deformidades interfalángicas proximales con contractura se demostró que puede ser efectiva cuando las contracturas son menores a 45 grados y se puede lograr una diferencia en el rango de movimiento pasivo mayor a 50 grados. Es decir, la contractura no es una deformidad completamente estructurada, sino que permite al menos 10 grados de movimiento. Se utilizaron dos tipos de ortesis, una ortesis de dedo dinámica en extensión y una ortesis de dedo estática de aplicación palmar. Con una intervención a 12 semanas, lo que se encontró fue que se mejora el rango de movimiento con ambas ortesis, se mejora la fuerza de prensión con ambas ortesis, igual que la función, pero se recupera más o tiene una tendencia a recuperarse más grados de movimiento con el uso de la ortesis dinámica y permite mejor flexión de la articulación. A nivel de conclusiones, pues cada paciente va a requerir una evaluación individualizada anatómica, patomecánica y de los demás factores para generar una prescripción individualizada de acuerdo a las deformidades o alteraciones patomecánicas que presente cada uno. El uso que se da de estas ortesis es de 3 tipos. Uno, de día y noche, el mayor tiempo que le sea posible al paciente, vemos que con 12 horas al día es suficiente, de aplicación nocturna únicamente, o
única y exclusivamente durante las actividades. Durante las actividades hay que tener en cuenta que las ortesis de muñeca permiten o facilitan, o lo que reportan los estudios cualitativos es que facilitan las actividades de agarre a mano llena, mientras que dificultan las actividades de pinza fina. Sin embargo, esto pues no es tampoco un problema alarmante, ya que la solución que le dieron los pacientes en los estudios es hacen las actividades a mano llena con la ortesis y se las retiran para hacer las actividades finas. Los efectos que podemos demostrar estadísticamente o a través de la evidencia con el uso de las ortesis son la reducción del dolor y la inflamación, la mejoría de la fuerza de presión y la pinza, y la parte de la función pues va a ser dependiente de las actividades. Muchas gracias a todos por escuchar. Acá dejamos las referencias, quedamos atentos a sus comentarios y despedimos a los profes que nos compartan sus experiencias con las manos reumatoideas.